Hola, aquí veremos algunos ejemplos de formación de óxidos básicos. En este video veremos una breve explicación de la formación de los óxidos básicos. Los óxidos básicos están formados por elementos metálicos y oxígeno. En la reacción de formación del óxido básico reaccionarán un metal con un oxígeno diatómico. Escribiremos en los reactivos, por ejemplo, de metal, el símbolo químico del litio, L mayúscula y minúscula. Adicionamos el oxígeno diatómico y se producirá un óxido de litio. Observaciones. El litio no lleva un subíndice. El oxígeno lleva subíndice 2 debido a que en su estado gaseoso existe de forma diatómica. ¿Cómo escribo la fórmula del producto? El litio tiene número de oxidación más 1. El oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Escribiré el símbolo químico del elemento que posee número de oxidación positivo en el lado izquierdo y a la derecha el que tiene el número de oxidación negativo. Hacemos un intercambio de número de oxidación, quedando el litio con subíndice 2 y el oxígeno con subíndice 1. Cuando es un número 1, no se escribe. En la reacción deben estar en igual número los elementos en los reactivos y productos. Para igualar, en este caso, multiplicamos el litio del reactivo por 4 y el óxido de litio del producto lo vamos a multiplicar por un coeficiente estequiométrico 2. De esta forma nos queda igualada la reacción. Ahora tenemos el ejemplo de un metal que tiene número de oxidación más 2, el magnesio. En los reactivos escribiremos magnesio más oxígeno diatómico y en los productos nos quedará el óxido básico formado que es el óxido de magnesio. ¿Cómo escribimos esta fórmula? El magnesio dijimos que tiene número de oxidación más 2 y se va a escribir del lado izquierdo y en el lado derecho escribiremos el oxígeno que tiene número de oxidación menos 2. Este menos 2 no tiene nada que ver con el número 2 que indica la diatomicidad del oxígeno en los reactivos. Este es el número de oxidación, menos 2. Estos números de oxidación de cada uno de los elementos se va a intercambiar. Entonces, como subíndice del magnesio va a quedar un 2 y como subíndice del oxígeno el 2. Esos números se simplifican y me queda 1 y 1, por lo que la fórmula me va a quedar magnesio y oxígeno y es el óxido de magnesio. Existen otros metales que tienen más de un número de oxidación. Entonces van a formar más de un tipo de óxido básico. El oro es un metal de transición que posee dos números de oxidación, el más 1 y el más 3. Cuando el oro se combina con el oxígeno, reaccionando con el número de oxidación más 1, va a formar el óxido auroso. Y cuando el oro se combina con el oxígeno para formar el óxido con número de oxidación más 3, va a formar el óxido áurico. En este caso, primero formaremos el óxido con el menor número de oxidación. Escribiremos en los reactivos el símbolo químico del oro más el oxígeno diatómico. Va a producir el óxido auroso. Igualo los átomos de oro y en reactivos me van a quedar 4 átomos de oro más oxígeno diatómico y esto resultará en 2 óxidos de oro 1. ¿Cómo he formado este compuesto? Escribo el oro
que va a tener el número de oxidación positivo del lado izquierdo. Y en el lado derecho escribo el oxígeno que va a tener el número de oxidación negativo. Es la forma en que dispongo los átomos al escribirlos. Luego hago el intercambio de los números de oxidación, entonces me va a quedar oro subíndice 2, oxígeno subíndice 1. El 1 no lo escribimos. Para la formación del trióxido de dioro, vamos a escribir en los reactivos la adición del símbolo químico oro más oxígeno diatómico. Va a producir el óxido de oro 3. ¿Cómo voy a escribir esta fórmula? De igual forma que anteriormente, escribo el símbolo químico que tiene el número de oxidación positivo del lado izquierdo y en el lado derecho el elemento que tiene el número de oxidación negativo. En este caso, el oro queda del lado izquierdo y el oxígeno del lado derecho. Entonces, hago el intercambio de números de oxidación y me va a quedar una fórmula con un símbolo químico de oro con subíndice 2 y el símbolo químico del oxígeno con subíndice 3. Como vimos, la fórmula de la reacción anterior no estaba balanceada. Aquí la escribimos nuevamente para iniciar la igualación o balanceo de los átomos de reactivos y productos. Delante de un símbolo químico o de una fórmula en la cual no hay ningún coeficiente estequiométrico, en realidad hay un 1 que no se escribió. Por convención no se escribe el 1. Entonces, en esta reacción química que tenemos presente, tenemos un oro más un oxígeno diatómico y va a producir una molécula de trióxido de dioro. Entonces, ese coeficiente 1 lo vamos a multiplicar por los subíndices, si es que así lo tuvieran, de los átomos que tenemos en los reactivos y en los átomos que están formando el producto. Por lo tanto, tenemos oro 1, oxígeno 2 en los reactivos y en los productos tenemos oro 2, oxígeno 3. Lo que vemos aquí es que no tengo la misma cantidad de elementos en reactivos y en productos, por lo cual tengo que balancear esta reacción química. En la reacción inicialmente tenía oro más oxígeno diatómico en los reactivos y en producto el trióxido de dioro. Para comenzar a balancear esta ecuación, agrego un coeficiente estequiométrico 2, como en el caso de esta primera reacción, y un 3 delante del oxígeno diatómico. Cuando cuento los átomos, tengo oro 2 por 1, 2 en reactivo. Coeficiente estequiométrico 3 por el subíndice 2 me dan 6 oxígenos en los reactivos, mientras que tengo 2 átomos de oro y 3 átomos de oxígeno en producto. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregar un coeficiente 2, coeficiente estequiométrico 2, delante del producto. Entonces, en este caso ya tengo 2 por 2, 4 átomos de oro y el 2, ese coeficiente estequiométrico 2, lo multiplico por el 3 y me va a dar 6 átomos de oxígeno en productos. Mientras que en reactivo tengo 2 átomos de oro y 6 átomos de oxígeno. Todavía no he logrado igualar los átomos de reactivos y productos de mi ecuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar un coeficiente estequiométrico 4 delante del símbolo químico del oro, más
3 como coeficiente estequiométrico del oxígeno diatómico y me va a producir 2 trióxidos de dioro. Cuento átomos y tengo oro, 4 del coeficiente estequiométrico por 1, me dan 4 oro. Coeficiente estequiométrico 3 del oxígeno diatómico, 3 por 2, 6 oxígeno. Y en producto tendré el coeficiente estequiométrico 2 por el subíndice 2 del oro, tengo 4 oro, y el coeficiente estequiométrico 2 por el 3 del oxígeno, tengo 2 por 3, 6 oxígeno. Ahora sí está igualada.